Dios les bendiga, mis amados hermanos, una vez más, gracias a Él porque nos permite reencontrarnos. Y el día de hoy iniciaremos con técnicas de evangelismo, al concluir con los dos temas restantes de teología del evangelismo. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Permítanme, por favor, darle lectura y reflexionamos un poco. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó y el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. El día de hoy trabajaremos primeramente un tema que se llama dimensiones de la buena noticia o dimensiones del evangelio, por decirlo en términos de cómo hemos estado hablando en esta clase. Bueno, este es uno de mis pasajes favoritos porque deja en manifiesto que la obra del Señor Jesús es muchísimo más profunda que lo que a primera vista pudiera verse. ¿Qué pensarían ustedes que sería, o cuál pensarían ustedes que sería la razón de la reacción de la gente? Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Por qué creen que expresaron eso? Estamos ante un milagro. Bueno, no hubo tantas resurrecciones como hubo sanidades, ¿no? Por ejemplo, pero en realidad, ¿cuál fue el milagro de Jesús en esto? ¿La resurrección? Bueno, a mí me gusta pensar y concluyo que un milagro enmarca muchos otros más. Primero, quisiera que reflexionáramos en cómo es que Jesús encuentra esta oportunidad de transformación. Dice que Jesús venía de sanar al siervo del centurión, ¿no? Y entonces dice que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y dice que cuando llega cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente. Y cuando el Señor vio, se compadeció de ella. Primero que nada, hermanos, yo quisiera invitarlos a ver que mucho de la obra de Jesús, lo cual centra la propuesta evangelística, la propuesta metodológica de este curso y del entrenamiento que aquí reciben todos los estudiantes que vienen a plan residencial, es que en el camino de la vida diaria, en el andar yendo, es cuando hay oportunidades de servicio. Siempre hay posibilidades de hablar de la buena noticia y de predicar muchísimo más allá de la palabra de la buena noticia. Esta idea también la manifiesta la Gran Comisión cuando dice ir. El término griego de ir que nos da Mateo, en realidad es un gerundio, es un presente continuo, yendo, yendo.
Y es esa misma idea. Jesús iba acompañado no solamente de quienes le seguían declaradamente, sino también de quienes le seguían con probablemente distintos intereses. Pero lo cierto es que en el camino Él está atento a lo que pasa alrededor. Y entonces Él actúa. Él se acerca, ve la escena, obviamente Él sabe, y entonces Él dice que se compadeció de ella y habló con ella. En este pasaje también estamos viendo algunas acciones de Jesús que surgen de sus sentidos. Vemos, por favor, observen su Biblia y vean que el versículo 13 dice que vio y después habló con ella y después fue y tocó el féretro, ¿no? No es un cortejo como ahora los conocemos, las costumbres de aquel tiempo, pues en realidad lo que allí están diciendo se parece más a lo que pasa en los pueblos, bueno, al menos aquí en los pueblos de Oaxaca, de Chiapas, en Puebla. Yo también he sido testigo de algunos funerales en donde las personas solamente son envueltas y puestas en un petate. Entonces, pues seguramente también no crean que era una caja como hoy en día, y bueno, tal vez algunos de ustedes ya lo sepan, pero para otros es necesario puntualizar este asunto. Entonces allí estaba el muerto, y Jesús también viene y se acerca a él y lo toca y le habla, ¿no? Entonces vemos cómo el Señor Jesús tiene un acercamiento hacia sus receptores. Y dice que se compadeció de ella y le dijo, no llores. Esta mujer realmente tenía razones para llorar. Si nosotros vemos desde la perspectiva cultural, una viuda estaba condenada probablemente hasta la indigencia cuando quedaba desvalida por la falta de un hombre en su familia. Entonces, no era solamente su gran pérdida de un hijo. Esta mujer tenía pérdidas a distintos niveles y ella tenía verdaderas razones para estar en lamento. Así es que, pues el Señor Jesús se compadeció de su condición y entonces cambia esa situación. Él tenía el poder para hacerlo y sabía que podía hacerlo y podía enfrentar la situación que después estamos viendo que se suscita sobre la resurrección que hacía para reincorporar al hijo, pero no solamente reincorporaba al hijo, también estaba reincorporando a la madre. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. El Señor Jesús tocó y la ley no permitía que siquiera se acercaran a algo muerto, ni un animal y pues por supuesto que una persona más. Pero ¿qué pasaba cuando alguien tocaba por accidente o intencionalmente a un muerto o algo muerto? Bueno, pues tenían que pasar por un periodo de purificación y ese periodo de purificación tardaba 7 días. Entonces, bueno, Jesús aquí, él iba, enseñaba en la sinagoga, él era reconocido ya como maestro, tenía discípulos, declaradamente su grupo le seguía y había muchos otros más que le seguían, repito, tal vez por diversos intereses, pero le seguían. Y algunos con mucha sinceridad. Lo cierto es que él era ya reconocido como una autoridad espiritual, como una autoridad religiosa. Y esto tenía ciertas implicaciones para él. Porque un rito de purificación que duraba 7 días implicaba entre ellos un Shabbat. Esto quiere decir que el periodo de purificación no le permitiría ministrar o servir. Y bueno,
al Señor Jesús lo vemos constantemente resignificando o volviendo al significado, tal vez sería mejor decirlo así, de la ley, cuando una y otra vez le dicen, por ejemplo, oye, pero ¿por qué tus discípulos están cortando en el campo el día de reposo? ¿O por qué sanas, ¿no? Cuando el hombre de la mano seca les, ¿por qué sanas el día de reposo? Y entonces él habla de lo que verdaderamente significa la ley, muchísimo más allá del cumplimiento legalista. Y entonces una vez más vemos a este mismo Jesús haciendo esto, ¿no? Él, pues no quisiera decir propiamente que desafía, pero él sí manifiesta la importancia que tenía cada aspecto. Y entonces el consuelo que el Señor Jesús da a la mujer va muchísimo más allá de las palabras y va encaminado hacia acciones de una transformación verdadera, profunda, muy trascendente, dando oportunidades de vida y oportunidades de crecimiento. Y bueno, creo que en lo personal mi conclusión sobre este pasaje tiene que ver a que a él le llaman profeta, pues por un lado sí a la esperanza que el pueblo tenía en lo que Jesús representaba, pero por otro lado a la contrapropuesta que él está haciendo, que más allá de una ley opresora, es una ley compasiva y cercana a la realidad del necesitado. Y pienso yo, mis hermanos, que este pasaje es un gran desafío que nosotros tenemos desde nuestro ministerio, porque pues miren, yo misma lo he visto aquí en el seminario, cuando los chicos tienen necesidades, bueno, los chicos y los no tan chicos que estudian aquí tienen necesidades, pasan pruebas o hay circunstancias muy complejas que ellos viven en el campo y cada uno tiene mentores. Mentores en sus campos y mentores aquí en el seminario y aparte pues la coordinación de prácticas ya sea de pastorales o de carreras teológicas o de misiones que es su servidora. Y constantemente uno ve en lucha a los estudiantes. Pero un estudio que hizo el área de consejería de aquí, la coordinadora de consejería, me informaba ella que reflejaba que la respuesta que recibían los chicos cuando se acercaban a solicitar consejería, cuando se acercaban a solicitar ayuda o probablemente quien los escuchara por las pruebas que tenían, buscando un poco de dirección, que la respuesta que recibían era, pues sí, son escuchados y que se les decía que iban a orar por ellos y hasta ahí paraba. O que algunos incluso lo expresaron así, que les ponían la mano en el hombro, les daban palmaditas en la espalda y les decían, tú échale ganas, Dios hará algo, ¿no? Y es verdad, uno tiene que poner esfuerzo para salir de las crisis, para perseverar en las pruebas, para ser fuerte ante las tentaciones, pero va mucho más allá de la intención de echarle ganitas, ¿no? O echarle ganas. Y bueno, eso pasa aquí pocas veces, pocos de ellos han tenido experiencias de un acompañamiento ante crisis, dificultades, pruebas que tengan. Y creo que en la iglesia podemos encontrar lo mismo. Tal vez usted, mi hermano, mi hermana, puedan contarnos algunas historias de situaciones de gran necesidad, de situaciones que nos tienen en un punto de desconsuelo, de desesperanza, en donde nuestra vida gira vertiginosamente y no estamos listos para los cambios que nos enfrentan. Tal vez cuestiones como los accidentes, el desempleo, situaciones que no están en nuestro control o que se nos detone o nos declaren alguna enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad terminal. Son cosas que cambian la vida y son cosas que desatan crisis, que desatan procesos bastante complicados. Y probablemente no hemos recibido el acompañamiento que requerimos para esas crisis. Bueno,
Creo que también muchos de nosotros, si no es que todos, tendremos testimonios de caso contrarios, ¿no? Donde el Señor sí provee a alguien, donde hay gente que tiene compasión de nosotros, así como Jesús, y nos acompaña. Yo, en lo personal, tengo muchos testimonios de ese género. Soy una persona muy afortunada porque tengo pastores, tengo consejeros y también tengo amigos, y mi familia ha sido un soporte grande en esas circunstancias, muchas difíciles que he vivido, algunas por la misión y otras más personales. Y creo que así es como debiese estar nutrida los testimonios de la iglesia, la gente a quien nosotros servimos. Debiese de decir que su vida fue transformada, no por un accidente que le dejó discapacitado, no por una muerte de alguien amado que les dejó solo y vacío, no por un divorcio o una ruptura de alguna relación que le haya dejado deprimido y desesperanzado, sino los testimonios deberían de ser que a pesar de eso, están bien, están crecientes y su condición es diferente. El testimonio de la gente que está a nuestro alrededor debiese ser que Dios ha cambiado su lamento en danza, ¿no? Como dice el Salmo. El gozo ha llegado, que del pozo de desesperación Dios los ha hecho sacar. ¿Y cómo más va a ser que Dios los saque sino a través de su iglesia? Él ha manifestado que esa es la estrategia que Él utiliza para transformar el mundo a partir del Nuevo Testamento. Sus siervos, aún desde el Antiguo Testamento, pero la iglesia en el Nuevo Testamento. Y cuando yo veo que Juan expone como Jesús dijo, como el Padre me envió, así yo los envío. Pienso en este tipo de acciones de Jesús. Acciones que transforman a todos los niveles. Quisiera hacer un ejemplo más a partir de Juan 8, en donde encontramos otro pasaje muy famoso. Permítanme leer otra vez. Dice Juan 8, desde el 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el cielo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, pues al igual que en el pasaje anterior, en esta ocasión también podemos encontrar una mayor profundidad de la acción de Jesús. En este caso, sobre la mujer, que a mí me gusta llamar la mujer perdonada. Bueno, tenemos también aquí la doble intención de los religiosos queriendo hacer caer al Señor Jesús, pero pues la realidad es que Él usa todo esto, no solamente para darles una buena lección a ellos, sino para dar una lección a la mujer totalmente transformadora. Hacia ellos Él manifestó
la gracia, es una lección de gracia, y hacia ella la manifestó a partir de la misericordia, porque Él no niega la falta que ella cometió, el pecado, y le ordena que no continúe en ese pecado. Sin embargo, lo que Él hace es, como decía ahorita, más profundo, porque pues le perdonaron la vida. Además, la ley, bien tramposos ellos, porque la ley lo que dice es que no se permite el adulterio para nadie, ¿no? Pero ellos, como el enemigo siempre lo hace, con toda malicia, tergiversando. Aquí dicen que se debe de apedrear a tales mujeres, ¿no? Lo cual es verdad, pero verdad a medias, y si realmente ella fue encontrada, pues adulterando, también necesitaban traer a la otra parte. Lo cierto es que en lo que yo me quiero enfocar en esta breve reflexión hacia este pasaje, es que lo que Jesús hace es muchísimo más de librarla en ese momento, pues no solo de la muerte, ¿no?, sino del señalamiento, de la encrucijada en la que ella estaba allí, que podía costarle la vida. Podemos ver una vez más cómo el Señor puede reinsertar con eso, aunque bueno, el futuro de ella era fatal, ¿no?, en ese momento, pero también proyecta vida. Vete y no peques más. Así es que quisiera presentarles lo que yo llamo las dimensiones de la buena noticia, considerando que debiese ampliar nuestro lenguaje mucho más allá de la salvación, sino del Evangelio, porque esa es la orden a obedecer, a proclamar. Y tenemos aquí que, bueno, esto mismo lo pueden ver en un montón de los milagros de Jesús, o yo quisiera ponerle también de los encuentros que el Señor Jesús tuvo con las personas. Tenemos aquí que primero se da el encuentro con la necesidad, con el contexto en particular, con las situaciones en las que se está manifestando la realidad de la persona a la que Jesús se acerca o la que Jesús recibe. No todas las veces Él va, ¿no?, y toma la iniciativa, pero sí todas las veces recibe, ¿no? Entonces, tenemos primero la situación, ya sea de una sanidad, de una liberación, de una situación de conflicto como la que acabamos de ver, y eso es lo que vemos en primera instancia, cómo Jesús sana, cómo Jesús perdona, o cómo Él libera. Y tal vez aquí podríamos poner algunos otros más. Ahorita doy solamente como ejemplo esto. Cuando nosotros vemos que Jesús tiene un encuentro con ellos y consideramos solamente esta acción, pues lo podemos ver como algo terminado. Es decir, bueno, el paralítico ya anda, ¿no? Y la mujer ya fue perdonada, y la mujer ya fue sanada, y ahora que pase su rito de purificación y ya. Pero siempre pasa algo. Esta es la primera dimensión, lo que se da en la situación específica. Después, lo que en primera instancia resulta, y lo que resulta es el milagro evidente o el resultado evidente, pero hay algo todavía más profundo, y a esto es lo que significa o lo que representa. Por ejemplo, o las implicaciones aún mismo. Por ejemplo, podemos nosotros escuchar un mensaje que creemos es claro. Un hombre le dice a una mujer, hueles a perfume. Y entonces, esos son los hechos, aquí está. La situación y el mensaje fue claro. Había perfume en esa situación, ¿no?, en el encuentro. Pero entonces, el hombre se va, la mujer se va, y la mujer se queda pensando.
Y entonces la mujer se hace toda una historia acá de seguro, le gusto y quiere estar conmigo y entonces empieza a tomar acciones sobre esa historia que se crea en la cabeza, más allá de lo que él dijo, pero con base en lo que él dijo. Y entonces los días siguientes, supongamos que son compañeros de trabajo, los días siguientes llega con muchísimo perfume, ya no solamente cuando le saluda o cuando se acerca huele, sino toda la oficina huele al perfume, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros le diéramos voz a esta persona? Al hombre. Esa expresión, hueles a perfume, solamente dice una cosa clara, que él está percibiendo el aroma, pero hay otra cosa por debajo, cómo recibe ese aroma. ¿Qué tal si en lo que ella automáticamente asumió que el perfume le era agradable a él y ahora se echaba mucho y ella quería quedar bien con él, saliera contraproducente? Porque en realidad lo que quisiera decir él es que ese perfume le marea. Hueles a perfume. Tal vez el chico no se atrevió a decir, tu perfume es muy penetrante, o hueles a perfume y huele a señora grande, ancianita, ¿no? Ahí son muy característicos esos perfumes. O un montón de cosas más que tal vez él no se atrevió a decir, o tal vez para él no era necesario decir, pero hay un mensaje allí volando, ¿no? Bueno, cuando nosotros decimos o hacemos algo, también enviamos mensajes. Y una cosa es lo que se dice, y en un nivel de profundidad mayor, qué es lo que se quiere decir, la intención de esas cosas, ¿no? Ojalá a nadie de nosotros nos pase eso del perfume, si es que fuese desagradable, si es agradable que nos pase a todos, ¿no? Algo así es lo que pasa con esto. ¿Cuál es la profundidad del mensaje que Jesús está enviando al sanar? Y no es solo al sanar, sino a quién sana, al hombre de la mano inmóvil, a la mujer del flujo de sangre, ¿sí? A la hija de la mujer sirofenicia. Cada una de ellas, de esas cosas, tiene sus propias implicaciones y esas implicaciones también envían un mensaje, también comunican y también van a dar algún resultado. Así es que cuando nosotros analizamos esa profundidad, o sea, no es solamente de que el hombre se fue feliz moviendo su mano o el paralítico se fue andando con su lecho y alabando a Dios. Y generalmente eso enfoca nuestra atención, la concentra allí para dejarla allí. Y el poder del evangelio es mucho más penetrante que eso. Dice la palabra, ¿no? Que es como una espada de dos filos que penetra. Entonces, y hasta lo mero profundo, ¿no? Entonces, pues lo cierto es que tenemos que ver que cada una de las acciones del Señor Jesús o de los encuentros que el Señor Jesús tuvo también tienen otro nivel de profundidad. Y este nivel de profundidad yo le llamo los res. Constantemente el Señor restaura. El Señor significa. El Señor rescata. Pero hay otras cosas que no estamos muy acostumbrados a considerar, como por ejemplo que el Señor reinserta, pongámoslo, valora y valida. ¿Sí? El Señor restituye. Todos estos es lo que significa, pues que significa que una persona que estaba en riesgo de la indigencia o desde una realidad de la indigencia, porque cultural y socialmente a eso estaban condenados, pues ahora son personas productivas. ¿Y qué significa después eso? Pues significa que esta persona podrá ser un agente productivo de su comunidad, podrá ser alguien que tenga voz y que tenga voto dentro de la sociedad a la que pertenece. Le va a dar un sitio con validez. Y esto no es nada más que transformación.
forzosamente un encuentro con el Señor termina en transformación. Nunca alguien que se encontró con Jesús quedó igual. Ni en una conversación, ni en un milagro, ni en un exorcismo, ni en un periodo de capacitación y formación como lo tuvieron los discípulos y la gente que le seguían. Nunca quedaron igual. Y este es el poder del Evangelio. Esta es la buena noticia. La buena noticia va más allá de la grandeza de encontrarse con el Señor. La buena noticia se centra en Él, pero tiene efectos multidimensionales. Y otra vez pienso en eso, en las palabras de Jesús en la versión de Juan. Como el Padre me envió, yo los envío. Y es tal vez otra oportunidad de evaluar hasta dónde está penetrando la acción evangelizadora de la iglesia. ¿Qué tipo de mensaje del Evangelio estamos llevando? Así es que les invito a reflexionar sobre esto, a que piensen cómo la iglesia a la que ustedes pertenecen, en la que ustedes ministran, que dirigen o de la que son parte, ya lo hace o puede ir penetrando a más profundidad en una sociedad caída, en un mundo que aún está separado de Dios y que constantemente estamos escuchando expresiones nuevas o expresiones antiquísimas, no importa cuál, de esa separación de Dios, ¿no? Como la teología de género, como la degradación de tanta creatividad de los estupefacientes que hay ahora, es que no, las drogas y tantas formas de salir de la realidad voluntariamente. Hay ahora tantos modos de delincuencia y que no solamente es un asunto que forma parte de un mundo alejado que se presenta en los noticieros, sino que ya nos ha tocado aquellas circunstancias de maldad en donde gobierna el príncipe de este mundo que ya podemos contar nosotros porque tenemos un amigo afectado, porque tenemos un familiar afectado, porque hay víctimas alrededor de nosotros o nosotros mismos somos la víctima del maligno. El efecto del mensaje del Evangelio que nosotros estamos realizando debe de llevar a una transformación. Y en palabras de Juan, es que tiene que ser un fruto que permanezca. Así es que el Señor nos ayude, porque no es tarea sencilla. Si yo tuviese que ponerle algún telón de fondo, alguna marca de agua a esto significaría pastoreo. ¿Y qué no es el pastoreo? Sino discipulado. No hay de otra. Por eso es que en alguna de las sesiones anteriores exponía, ¿se acuerdan cuando vimos la fragmentación de la misión o el trinomio o monomio? Hablábamos de esto, no se trata de elegir en qué se quiere especializar la iglesia. Si uno va a evangelizar, va a hacer esto porque Jesús evangelizó. Dice Lucas, que dijo Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura entre ustedes. Entonces, esta es la evangelización que hacía Jesús. Y esta es la evangelización a la que nosotros fuimos enviados. Esto es lo que Él enseñó desde la palabra, desde el servicio y desde la capacitación que intencionalmente también estuvo dando. Así es que bueno, tenemos algo de tareita, ¿no? Con esto en nuestras iglesias, poder tomar a la gente y cerciorarnos que la realidad suya ha sido transformada. Bien, reflexionen un poco sobre esto y nos vemos en la siguiente sesión.